Viendo. Bien. Bueno, dije que íbamos a ver la parte de combustión. Ahora sí. Bien. Pero antes de ver la parte de combustión, a ver si... Ahora sí encontré el otro que habían visto los chicos. Que tiene unos gráficos un poco mejores. Bueno, acá ya se habrán dado cuenta que estos son humotubulares. Acá está el esquemita, está la línea de combustible, el soplador para aire de la combustión, y acá está la llama y cómo recorre. La definición de caldera, acá se ve bien, esta es la imagen que yo quería que ustedes vieran. ¿Ve? Acá está el quemador, aquí está la llama, y los humos recorren todo por a través de los tubos, y ahí están. ¿Sí? Esta sería la primera parte, el primer recorrido, y el segundo, el tercer recorrido. Este es el segundo, este es el tercer recorrido. Pero todo están inundados de agua alrededor. ¿Está bien? Están todos inundados de agua alrededor. Entonces el vapor se va a generar acá. Todo esto hace hervir el agua y lo hace el cambio de estado y el vapor se concentra acá arriba y de acá se recolecta. Acá vemos cómo se recolecta. ¿Sí? Bueno, esta es la espirotubular y las acotubulares, como vimos recién. Aquí otro esquema. Esta es una foto real. Otro esquema. Acá está, se le dice tubos de fuego, pirotubulares o humotubulares. ¿Sí? Y acá estos son los recorridos que yo les hablaba, ¿ve? Los recorridos, cuanto más recorridos tiene, más se frena, entonces la caída de la pérdida de carga es superior. Y acá está, obviamente, acá está la chimenea, acá arriba. Acá está otra vez otro esquema y ven los recorridos, ¿sí? Acá está el vapor y acá está el nivel del agua. Y el horno primero, segundo y tercer paso. Otro esquema. Otro esquema. La trayectoria. Este sería de 2 pasos, este es de 3 pasos. Ustedes fíjense, cuando en relación al quemador, cuando es par, está el quemador y está la chimenea del mismo lado. Cuando es impar, está del otro lado, el lado opuesto, está la chimenea. Es lógico. Caldera seca, se le dice, o caldera, esta es caldera seca también. Caldera seca, fíjense, porque no tiene acá una pared de agua, esta tiene una pared de agua atrás, o sea, cuando da la vuelta a los gases de la combustión, acá también hay agua, en esta no hay agua. Entonces a esta se le dice caldera seca, a esta se le dice caldera húmeda. Otro esquema, este de 4 pasos. Y acá están, el paso 1 es este, el paso 2 es esto, el paso 3 y el paso 4. Bien, ¿cómo se transfiere el calor? Desde el tubo de fuego, y bueno, por conducción a través del tubo y por convección también desde el agua, o sea, de la pared del tubo al agua. Acá hay otra vez haciendo una foto, ¿sí?
Otra foto. Bueno, es una caldera vertical, más doméstica. Los accesorios. Después vamos a ver una clase especial de accesorios. Esta es una agua tubular. Fíjense la diferencia de tamaño. Esta, la persona puede llegar hasta acá. O sea, la persona ocupa este espacio, de esta altura, ¿no? Por el tamaño de las cosas, ustedes pueden imaginarse que la persona puede llegar hasta acá. En el caso de las acuatubulares, acá está la persona. Fíjense la relación de tamaño con las acuatubulares. Acá está el domo inferior, el domo superior, tambor, también se le dice. El agua ingresa por acá, baja y sube, entra las burbujas y acá se hace el vapor. ¿Mm? El vapor acá pasa por acá y lo meten de vuelta, porque todo esto que está acá adentro es la cámara de combustión, lo meten de vuelta para que ese vapor se caliente una vez más, se caliente nuevamente, se recaliente, por eso no es que se caliente, se recaliente y ahí sale. Acá no muestran ni el economizador. Ah, acá está. El economizador, bueno, está acá. En otro esquema puede ser que se vea mejor la ubicación del economizador. Acá está, este es un esquema del funcionamiento de las calderas de las acuatubulares. Acá tenemos la alimentación de agua. El agua cae, se ubica en este tanque domo inferior. Acá recibe el calor y se empieza a transformar y acá se recolecta el vapor. ¿Mm? Va a haber una sección que se le llama sección radiante, porque todo esto está expuesto a la llama, y del otro lado material aislante. O sea, va a tener transferencia por conducción, por las paredes del tubo, y por radiación. Acá la transferencia que hay por radiación es la más importante. Y tiene aletas. Están conectadas así por aletas para mejorar la transferencia. Este, bueno, es 1 y 1, va a estar en los tubos, los gases calientes, el agua, y acá también bueno, el agua líquida, y acá se transforma. Esta es otra disposición, fíjense, está inclinada, tiene tubos así inclinados, ¿sí? El horno están acá, acá están los hornos, los quemadores, los hornos. Estos son los tubos de bajada, y el sobrecalentador está acá. Ahí está el sobrecalentador. Esta es otra disposición. Acá está la llama, la zona de combustión. Este es el sobrecalentador. Acá el vapor se hace, lo meten de vuelta y lo sacan, ¿sí? A alta presión. Sobrecalentado. Y la alimentación está acá. Los diseños de las calderas acuatubulares son más diversos, ¿sí? Más analizados que de las homotubulares, que son más sencillos. Bueno, eso es lo que se llama el ojo para mirar el horno. Están las paredes de agua. Este sería el calor de la llama. Las distintas disposiciones de los domos. Este es el que vimos antes, este es el tipo A, este es el tipo O. Este es otro esquema. La utilización de refractarios en las acuas, la construcción. Bien. Bueno, ahora
quiero mostrarle lo de combustión. Bien, ¿qué hora es? Y 38. Un poquito más tarde, Luca, y cuarto más o menos, o cuando termine esto de combustión, lo vemos, ¿sí? Definición. Sí. ¿Qué es la combustión? La combustión no es ni más ni menos que un conjunto de reacciones, ¿sí? Se dicen de oxidación, porque es con el oxígeno, con desprendimiento de calor, ¿sí? Entre un combustible, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, y el comburente, que es el oxígeno del aire. Esta es la definición de combustión. Entonces, un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor. Para la combustión deben coexistir tres factores: el combustible, el comburente y la energía de activación. No sé quién habló del fósforo hoy. ¿Quién fue el que, cuando yo pregunté, dijo fósforo? Yo había ¿Quién dicho dijo? que si el fósforo contaba como Como combustible, combustible. pero usted me dijo que contaba como chispa, que era la tercera Claro, parte del por eso, triángulo. es esta parte, es la energía de activación. ¿Vos te referís al fósforo como elemento químico o como el fósforo de que uno enciende el fósforo? Claro, el fósforo encendedor, que Ahí está está. compuesto de la madera y la punta con cubierta de fósforo. Bien, esa es la energía de activación, ¿sí? Que generalmente, bueno, puede ser el fósforo en el caso nuestro, de nuestra parrilla, pero a nivel de caldera o en el auto, por ejemplo, en el auto, ¿qué es? La En bujía, el auto, el naftero, la bujía. la bujía, la chispa, ¿sí? Una chispa eléctrica. ¿Sí? En cambio, en el otro, no. En el de gasoil, no hay chispa, no hay bujía, ¿sí? Se consigue por otros medios. Entonces, deben coexistir esos tres elementos, esos tres factores para que se produzca la combustión. La combustión. Estos tres factores se representan en el denominado triángulo de combustión, en el cual, si falta alguno de los vértices, la combustión no puede llevarse a cabo. Bien, entonces sabemos que hay un combustible y el oxígeno del aire. Acá nos comenta, por ejemplo, si el combustible es carbón pulverizado, el tipo de hogar o quemador es un hogar enfriado por agua con salida de escoria y remoción de cenizas. Y el exceso típico de aire necesario para que se produzca la combustión es del 15 al 20% en peso. En caso del carbón molido, ¿sí? Que puede ser un hogar de ciclón, del 15 al 40% de exceso de aire. En el caso del carbón, que es el más rudimentario de carga manual, del 60 al 100%. Acá no está hablando de que lo molieron, nada por el estilo. Fíjense la diferencia entre el carbón pulverizado, que sí fue molido, del 15 al 20%, contra el común, sin moler, del 60 al 100%. Cuando dice de petróleo, es raro que sea petróleo, sino puede ser fuel oil o alguna mezcla de fuel oil o gasoil. Con quemadores, tipo registrador, del 5 al 10% de exceso de aire. Y estos en otros. Bueno, el gas natural, de 5 al 10%, la madera del 20 al 25%, el bagazo de 25 a 35%. ¿Quién me había hablado de que tenía un horno? Un horno, ¿de qué tipo de horno estamos hablando? ¿Qué pudiste ver?
¿Quién era el que tenía el horno? ¿O que trabajaba en una fábrica que había un horno? Yo, profe, sí. Trabajé en una fábrica donde había un horno de fundición de vidrio. ¿Y qué se quemaba? ¿Qué combustible se quemaba? Se quemaba gas con el aporte de oxígeno, no, oxígeno, no, perdón, sí, aire comprimido. Aire. Aire, a través de un ventilador. O aire comprimido. Claro, sí, había compresores. Bien, bien, bien. Mezclado. En el mezclado, yo les había dicho que tenía que haber una íntima cercanía de la molécula de combustible con la molécula de oxígeno. El buen mezclado es muy importante, de modo que la distribución sea uniforme para cada partícula de combustible, encuentre en el aire necesario para quemarse. El quemado de la mayoría de los gases se realiza en forma de gas, que es el mejor. O sea, gas con gas no hay drama, líquido con gas, bueno, se pulveriza el líquido. Y sólido se debe tener que achicar el tamaño del carbón para poder quemarse mejor, ¿sí? El buen mezclado. Si no se produce un buen mezclado, lo más probable es que por la chimenea no solamente salgan humo de la combustión, sino salga combustible sin quemar. Y eso es quemar plata. Ignición. La combustión química del combustible con el aire ocurre a temperatura ambiente, pero muy lentamente. Es el caso de la pila de carbón. Para acelerar ese proceso será necesario aplicar mucho calor en un área localizada, hasta que ésta entregue calor más rápidamente del que se pierde hacia los alrededores. La mínima temperatura que esto es posible se llama temperatura mínima de ignición de la mezcla. Ahí está lo que estamos entonces hablando de la ignición, es que se produzca, ¿sí? Que se produzca el inicio, ¿sí? El inicio del quemado. La energía de activación es el elemento desencadenante de la reacción de combustión. Y bueno, y acá está. Acá faltaría nuestra caja de fósforos, pero bueno, en la industria va a ser una chispa eléctrica entre dos electrodos, una llama piloto o un tren de chispa. El comburente universal es el oxígeno y en la práctica se utiliza aire, ¿sí? Como comburente, ya que está compuesto por 79 de nitrógeno y 21% de oxígeno en volumen. Y en peso será 77% de nitrógeno y 23% de oxígeno en peso. Cuando estamos hablando de 1 kilo de aire. Únicamente en casos especiales se utilizan atmósferas enriquecidas en oxígeno, incluso oxígeno puro, por ejemplo, en la soldadura. El oxígeno es el único componente del aire que es activo en el proceso de combustión. El resto son inútiles. Entonces, el oxígeno, acá tenemos el 21% o 23% en volumen y en peso. El nitrógeno el 79 o 77, ¿sí? En peso. Y el total podemos decir que el 100. Porque lo único que trabaja en la combustión es el oxígeno. El nitrógeno lo único que hace es entrar, calentarse y salir. La mayoría de los combustibles están compuestos básicamente por carbono e hidrógeno. Ya lo vimos. Por eso yo quería ver primero combustibles y luego ver este. Ustedes vieron que los mayores componentes son carbono e hidrógeno, que son los que generan los nuevos elementos de la combustión y son los que ceden calor. Pero además hay otros, como el azufre, bueno, la humedad y también hay cenizas. Pero los que principalmente generan energía o desprenden energía son el carbono y el hidrógeno. En primer lugar, vamos a analizar la combustión desde el punto de vista de los componentes fundamentales. Luego se verá la influencia de los elementos restantes. Entonces, las dos combustiones principales son las del carbono
y la del hidrógeno. ¿Ustedes en algún momento de sus vidas tuvieron química? Sí. Bien. Entonces, cuando ven esto, ¿lo entienden? ¿Hay alguien que no ha tenido química? Que diga ahora o calle para siempre. No, mentira. Mi ex me dejó porque dice que no teníamos química. Ah, qué interesante. Oh, bueno, lo que pasa, vos tenés que explicarle es que no hubo una buena combinación y por supuesto no hubo calor. Entonces, ¿qué querías? Claro, no generó una reacción. No generó una buena reacción. Bueno, lo que me dice esto que el elemento carbono del combustible, el elemento carbono reacciona, se le agrega, se suma al oxígeno del aire y lo que produce, lo que genera es el dióxido de carbono más calor. Con respecto al hidrógeno, el hidrógeno se combina con el oxígeno en estas proporciones y lo que produce es el agua. El H2O es agua más calor. Estas son las dos reacciones y más importantes que se producen en la combustión. En la práctica, los combustibles pueden definirse de la forma carbono, por ejemplo, un gas, carbono 4, hidrógeno 1, que ese sería el metano, y esta es una forma mnemotécnica de resolverlo. Entonces, si yo tengo un carbono, a ver si tengo un ejemplo, no tengo un ejemplo. Bueno, esto lo vamos a dejar para los ejemplos. No se asusten, esto es para, porque después ustedes van a tener que equilibrar las ecuaciones, ya lo vamos a hacer juntos en un ejercicio, y esta sería una manera de ir reemplazando los números de acá en esta ecuación, y no tienen que hacer ninguna cuenta. Esa sería la ventaja de usar esta ecuación. Pero a lo que veamos que este es un gas. Un gas según el valor de M y el valor de N es un determinado gas, que se le agrega el oxígeno y lo que se genera es dióxido de carbono, agua y calor. Acá las vimos separadas, el carbono forma este, el hidrógeno forma este, y acá las vemos juntas, porque en el combustible vienen carbono e hidrógeno, vienen juntos, que se mezcla con el oxígeno del aire y me da CO2 y agua y calor. Bien. ¿Qué es la estequiometría de los combustibles? Se ocupa de las relaciones másicas y volumétricas entre reactivos y productos. O sea, estudia esto, las ecuaciones estas, estudia la estequiometría. ¿Por qué? Porque es necesario predecir, saber con anterioridad qué cantidad de gases produce esa combustión. ¿Para qué? Para determinar el tamaño adecuado de la chimenea, ¿sí? De la presión en el horno, y determinar las pérdidas por los humos de escape. Y además, saber cuánto aire es necesario para la combustión y qué producto vamos a obtener. ¿Qué producto de la combustión y qué composición va a tener? Eso es lo que estudia la estequiometría. Cada combustible va a tener un diseño para el sistema de escape, de los gases quemados, un diseño del horno, un diseño para la chimenea, y vamos a saber qué cantidad de aire se le va a tener que agregar a ese combustible. Y qué composición van a tener esos gases. ¿Sí? Para predecir esas cantidades, es preciso referirse a un proceso ideal que dependa de unos pocos parámetros, básicamente la naturaleza del combustible. O sea, primero, así como todo, usamos o estudiamos el caso ideal, ¿sí? El caso ideal, y después el real va a ser el ideal más algunas diferencias. Pero antes de eso, tenemos que saber qué es esto, qué es la combustión completa. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué es la combustión incompleta?
qué es la combustión perfecta y qué es la combustión imperfecta. Esta sería la combustión teórica, combustión estequiométrica o teórica, que va a ser perfecta y completa. Esta sería la ideal. Bien, entra el combustible que tiene carbono, hidrógeno y azufre. Entra el aire teórico, se dice teórico o estequiométrico. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene el máximo calor útil, unas ciertas pérdidas de calor, y productos de la combustión que son derivados de las combinaciones de esto con esto. Los productos van a ser dióxido de carbono, este es H2O, no es H2, H2O, agua, ¿sí? Agua, SO2 porque tiene azufre, ¿sí? SO2, y nitrógeno que lo trajo el aire, ¿sí? Todo el oxígeno se usó y todo el combustible se quemó, ¿sí? Acá no tenemos ni carbono suelto, ni hidrógeno suelto, ni azufre suelto. Todo se transformó con el oxígeno, ¿sí? Todo se transformó con el oxígeno y se quemó todo de la mejor manera. Esa sería una combustión estequiométrica o teórica que es perfecta y completa. ¿Qué quiere decir perfecta? Perfecta quiere decir que el carbono se mezcló con el oxígeno y formó CO2. Si hubiera sido imperfecta, en lugar de CO2, hubiera formado CO, que es el monóxido de carbono. Entonces, si todo el carbono se mezcló con oxígeno y formó CO2, se dice que esa combustión es perfecta. Y que el hidrógeno se transformó en agua. Acá falta la O del agua. Y el S se transforma en SO2. Y el nitrógeno salió solito, como entró. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Eso es perfecto. ¿Qué quiere decir que sea completa? Quiere decir que todo el carbono que entró con el combustible está acá metido. Todo el hidrógeno que entró con el combustible está acá metido. Y todo el azufre que entró está acá metido. No hay carbono sin quemar, no hay hidrógeno sin mezclarse con el oxígeno, sin hacerse agua, no hay azufre solo, sino combinado. O sea que todo el combustible se quemó. Por eso se dice que es completa. Si acá hubiera algún resabio de combustible sin quemar, se dice que es incompleta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden la diferencia entre perfecta y completa? Sí. ¿Cuándo es perfecta entonces? ¿Quién se anima a decir cuándo es perfecta? Yo me perdí, profe. Si lo puede repetir. Yo sabía, me estaban mintiendo. Bien. Se dice que una combustión es perfecta cuando el combustible llega a su máximo, la definición es su máximo grado de oxidación. El máximo grado de oxidación del carbono es el CO2. El máximo grado de oxidación del hidrógeno es agua. ¿Está bien? Entonces, es perfecta cuando llegó a su el mayor grado de energía liberada. ¿Sí? Si se transforma en CO2,
es el máximo, la máxima energía que puede liberar. Si en lugar de transformarse en CO2 se transformó en CO, ese también libera energía, pero es menor. Entonces, es perfecta cuando el elemento se oxidó, llegó a su máximo grado de oxidación. O sea, el carbono en CO2 y el hidrógeno en agua. Y si hay azufre en SO2. Ese sería el máximo. El nitrógeno peladito solo. Así como entró acá, salió acá. Ah, ese no cambia. Claro, Ese ese no, no cambia. ese no cambia. ¿Mm? El nitrógeno lo único que hizo fue entrar acá a la temperatura del aire y salir acá a la temperatura de los gases de la combustión. Es lo único que hizo. Y es el que mayor porcentaje hay de él. Cuando una combustión es completa con exceso de aire. Una combustión es completa con exceso de aire, quiere decir que le puse más aire que el estequiométrico, por eso tiene exceso de aire. Pero dijimos que es completa, o sea, sin presencia de monóxido de carbono en los humos de la chimenea. O sea, no hay CO. Todo el carbono se quemó y se hizo dióxido de carbono, se hizo CO2. Pero para que eso suceda, hubo de ser necesario emplear una proporción de oxígeno superior a la teórica. ¿Sí? O sea, para que esto se produzca, tuvieron que agregar más aire que el teórico. Un poquito más. Un 5%, un 10%, lo que sea. Hasta ahí, por ahí anda. Salvo en los carbones que puede llegar al 100%, vimos hoy. Entonces, para que esto se produzca y no aparezca el otro, hubo que agregar un poco más. Y esa se llama combustión completa con exceso de aire. Y el exceso de aire se agrega, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se pierde? O sea, no es gratis. Disminuye la temperatura máxima posible. ¿Sí? Esa es una de las cosas que suceden. Y hay una variación en cuanto a la concentración de los óxidos formados respecto al nitrógeno. Bueno, hay una ligera variación química. ¿Sí? Pero esta también es importante. O sea, podemos poner oxígeno de más, aire de más, pero corremos el riesgo de bajar demasiado esta temperatura máxima. Entonces queremos alta temperatura. En este caso, sería este caso, combustión completa con exceso de aire y perfecta. Bueno, ahí puse ¿y perfecta? Entonces pregunto acá, ¿es perfecta esto? Entonces me fijo. Acá tengo carbono, hidrógeno y azufre, entró. Entró el aire estequiométrico y entró un exceso de aire. Este sería el estequiométrico, el teórico, y este sería un exceso de aire. El calor útil y las pérdidas de calor y los productos. ¿Qué encontramos? CO2, bien, es completo. HO2, bien. Es el hidrógeno se transformó en H2O, agua. Y acá se transformó en SO2 y SO3. Y antes me había dicho que el SO2 era el completo, no el SO3. Por eso yo puse acá, ¿es perfecta del todo? No, porque acá tenemos algo imperfecto. ¿Me siguieron? Porque hay exceso de aire, ¿no? Hay exceso de aire, pero ese exceso de aire, ¿sí? El concepto de completo o no completo tiene que ver con el grado de oxidación. El carbono, el mejor es el CO2. El máximo grado de oxidación es el CO2. El del hidrógeno es el agua. Y el del azufre es el SO2. No el SO3. Este es, no corresponde al completo. Por eso puse imperfecta. Bien. Esto me hace dudar. Pero la importancia de esta es que tiene exceso de aire, acá está, y se formó en los gases de la combustión que tenemos acá.
Oxígeno. Claro, está bien que tengamos oxígeno, porque hay exceso. Se usó, se quemó todo, todo el oxígeno se usó, no todo el oxígeno se usó, porque acá tengo, ¿sí? Pero todo se hizo combustión y quedó, todo el combustible se quemó, eso sí, todo el combustible se quemó, pero nos queda oxígeno. ¿Por qué? Porque hay exceso de oxígeno. Uno le agrega ese exceso de oxígeno para que se queme todo, pero después en los gases de la combustión tenemos oxígeno que se tira, o sea, se va al ambiente. Entonces, la combustión completa, no tenemos oxígeno, no tenemos resto de combustible. En la combustión completa con exceso de aire, tenemos todo quemado y tenemos oxígeno. Esa es la conclusión. Tenemos oxígeno en los gases de la combustión. Incompleta con defecto de aire. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien entiende qué significa con defecto de aire? ¿Con falta de aire? Exactamente, con falta de aire, con menos de aire del necesario. Cuando el oxígeno presente en la combustión no alcanza el valor teórico necesario para la formación de CO2, agua y SO2, la combustión es necesariamente incompleta. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar monóxido de carbono. ¿Sí? Vamos a encontrar hidrógeno, partículas de sólidas de carbono, azufre, ¿sí? O sea, no alcanzó el aire, entonces vamos a encontrar monóxido de carbono. Acá está el incompleta. El carbono se transformó en CO2 y CO. ¿Sí? Acá tenemos el aire insuficiente, se formó algo de agua y también hay algo de oxígeno porque no alcanzó, ¿sí? No alcanzó. Hay combustible sin quemar, ahí está, dice C, combustible sin quemar, y hay hay algo más de hidrocarbono. Fíjense, el calor útil pareciera que fuera la flecha del mismo tamaño que la anterior, pero las pérdidas definitivamente aumentaron muchísimo. Porque estamos tirando combustible sin quemar, ¿sí? Estamos tirando monóxido de carbono. Sobre este tema vamos a volver porque es uno de los más interesantes. Imperfecta. La combustión imperfecta o pseudocombustión, cuando pese a existir exceso de aire, no se completan las reacciones de combustión. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque aparecen en los humos de chimenea productos de combustión incompleta, tales como inquemados, residuos de combustible, partículas sólidas. ¿Y por qué es eso? Eso es debido a cuando la combustión es imperfecta, a pesar de que le hayan agregado exceso de aire, el exceso de aire se agregó para que todo se queme, pero resulta que hay una escasa turbulencia, no se mezcló lo suficiente, hay una falta de uniformidad, ¿sí? En la mezcla, o se enfrió la llama, o alto porcentaje de carbono en los combustibles, o elevada carga térmica en el hogar. La más compleja, la más típica es la de escasa turbulencia. Y eso tiene que ver con la forma del horno, que no tiene una forma especial de manera que se genere la turbulencia, que haya un remolino adentro. Si no, eso no se produce porque no entra o el combustible o el aire con la presión suficiente, no se produce la turbulencia. Por lo tanto, a pesar de que le hayan puesto exceso de aire, no alcanzó para que se queme todo y que a todos llegue su molécula de... acá está, por ejemplo, en el caso de imperfecta con exceso de aire. Fíjense,
tenemos el combustible, el aire estequiométrico, el exceso de aire, pero las pérdidas, mire, son grandísimas, y tenemos monóxido, dióxido de carbono, combustible inquemado, acá está, combustible inquemado, el mismo que entró, está acá, nitrógeno y oxígeno porque había exceso. ¿Mm? Profe, me Sí. voy a comprar, así como algo antes de la siguiente clase. Saludos. Sí. Bueno. Bueno, dejamos acá. Dejamos Ok. acá y sí, dejamos acá. ¿Esto está todo subido, profe? No, lo voy a subir ahora. Subo este y este, subo el de Profe, combustible y el de combustión. Sí, una consulta, profe. Lo último que mostró que era imperfecto, que había monóxido de carbono, ¿era por exceso de combustible? puede ser por exceso, no, puede ser más que por exceso de combustible, es falta de aire, Está bien. ¿sí? O sea, la relación tiene que ser una relación eh, dentro de ciertos valores. Entonces, eso es lo que vos conocés como mezcla rica y mezcla pobre. ¿Está? La mezcla rica, ¿qué va a tener? La mezcla rica tiene, ¿qué es lo que tiene más? ¿Mucho combustible, profe? Sí, señor, mucho combustible y poco aire. Y la mezcla pobre tiene más aire que combustible. Al revés. ¿Mm? Entonces puede ser eso, que la mezcla haya sido rica, entonces sale al final, sale combustible sin quemar. O falta de turbulencia, como lo dijo recién también. O falta de turbulencia, falta de presión en alguno de los dos. ¿Mm? Bien, bueno, ahora yo le había prometido a Luca que hoy le iba a tomar el parcial excepcionalmente a él. Los invito a que se queden si lo quieren escuchar o que se pueden retirar como quieran. Los dejo a su criterio. Bueno, nos vemos. Suerte, Lucas. Bueno, Nos vemos. suerte, Chao, profe. Lucas. Chao, profe. Nos Gracias. vemos. Buenas Chao, noches. chao. Profe, suerte, Lucas. Gracias.